Desde el momento en que el hombre empezó a usar estos entes naturales, se le denominan recursos naturales. En consecuencia, lo que tenemos, pues, es el uso de los recursos naturales. En consecuencia, ¿por qué? Porque desde el momento en que el hombre vio todo en la naturaleza, lo que primero hizo fue sobrevivir. Luego de una evolución que ya todos conocemos, el hombre sobre la tierra, sus primeras acciones fue recolección, y es decir, comía lo que encontraba, especialmente frutas, animales, la caza, la pesca, en este sentido de aquel entonces. Evolucionó y aquel hombre, los primeros que conocimos, tenían la cabeza muy pequeñita, pero la mandíbula muy grande, casi una cara triangular, porque en verdad habían desarrollado muy poco lo que era su cerebro y habían desarrollado demasiado lo que es la mandíbula por el tema de que tenían que arrancar la carne cruda, porque así empezaron. Entonces, por un lado, la recolección de alimentos producidos por los vegetales naturales y por otro lado, la caza y también la pesca, porque lo comían inicialmente crudo. Y ustedes conocen ya la evolución del hombre en este sentido. Pero desde que esto sucedió, vio el hombre que cayó un fruto y lo dejaron porque ya él no querían comerlo porque estaba ya muy remaduro. Y en su ir y venir, volvieron a ver que en ese lugar había germinado, había una plantita nueva. Entonces, de aquel entonces nace la agricultura, porque lo que él empieza a hacer es a coger frutas maduras y tirarlas al suelo. Con el tiempo se dio cuenta de que había que enterrarlo un poco. Entonces estas germinaban y salían las plantas. Desde ese momento se inicia el proceso del aprovechamiento del recurso natural, suelo, clima, agua, atmósfera. Esa relación suelo, agua, planta, atmósfera es excelente, porque él sin darse cuenta ya lo está usando. Ahora nosotros lo conocemos muy bien, que esas cuatro ciencias se encargan pues de producir alimentos. Como ya hemos repetido varias veces, el hombre, de acuerdo a la FAO 2015, mencionó de que en el planeta Tierra la población humana se alimenta en un 95% de lo que produce el suelo. Y eso es muy, pero muy importante. Todo esto tiene relación a que el suelo no es solo, porque el suelo requiere agua, porque si suelo sin agua no podría haber suelo, no podría haber alimentos, por un lado. Por otro lado, requiere oxígeno, y eso lo da la atmósfera. Requiere carbón, y lo da el CO2, aquel gas que emiten el parque automotor, la fábrica, las industrias, también la actividad agraria. Entonces, todos esos contaminantes están en la atmósfera y la planta lo que hace es tomar eso, el contaminante mayor, que por un lado se disipa rápido. Se dice que el CO2, dióxido de carbono, que es tóxico para la salud, allá en la estratosfera permanece 10 años y luego se disipa. Entonces todos los días llega y llega, pero todos los días se disipa y se disipa porque ya cumplieron los 10 años. Entonces eso siempre va a estar casi permanente, a excepción cuando más generemos. Entonces va a saturar más esa capa en la estratosfera solamente por ese gas que se llama CO2. Entonces, otra vez volvemos al CO2 y decimos que el proceso de la fotosíntesis aprovecha el CO2, que es un gas, lo pasa
a este proceso en las hojas verdes especialmente, y al final, como producto de este proceso, se generan alimentos, almidones, proteínas, de tal manera que miren ustedes para qué sirvió ese carbón, ese CO2. Entonces el carbón lo utilizó para los procesos propios, metabólicos del, del proceso de la fotosíntesis. Y como consecuencia de ello, el oxígeno no lo requieren para ese proceso en esa cantidad. Y en consecuencia lo arroja al ambiente. Entonces mira lo que hace la planta. Por un lado, coge, agarra, toma el CO2 que está en la atmósfera. Está acá en el ambiente, que nos hace daño, es tóxico. La planta los toma, lo utiliza en el proceso de la fotosíntesis y lo captura o secuestra en el suelo. Es decir, constituye un carbón ya orgánico a partir de un carbón mineral atmosférico. Lo almacena en el suelo, lo captura, lo retiene. Entonces, por ese motivo, hoy escuchas muchas veces por ahí que la vegetación captura el CO2, y eso es correcto. Que captura el carbón, es correcto. Lo secuestra inclusive, lo tiene abajo en el suelo. Bien, y aparte, conforma el carbón orgánico y entra a un proceso de humificación y al final se convierte en mineral más humus. El humus, como ustedes conocen, colorea el suelo y es algo gelatinoso, pegajoso. Y los minerales que son los disponibles para la planta. Entonces, cumple una función extraordinaria este proceso de la fotosíntesis y a la vez agarra el carbón y lo pone en el suelo y arroja el oxígeno. Entonces, dos cosas hace tanto la vegetación natural como la vegetación cultivada. Desde que se llama producción de alimentos hechos en el suelo, acompañado de lo que ya les dije, suelo, agua, atmósfera, suelo, agua, planta, atmósfera. Es una relación muy estrecha que termina produciendo alimentos. Desde aquel entonces a la fecha han transcurrido miles y miles de años. Quizás no me equivoco si digo millones. Entonces, en ese tiempo, por una u otra razón, el hombre cada vez se iba civilizándose más y más, así como dejaba de ser nómade, caminar por acá, por allá y comer lo que encontraba, y donde había lugares inhóspitos volvían o se atrevían y cruzaban, muchos morían, etc. Esos tiempos ya pasaron, pero desde que él se estabilizó en un lugar, nació pues aquello que le comenté, la siembra, la cosecha, con el cual sobreviven, comen, en cuanto se refiere a vegetales. De aquel entonces ya comían hojas, muchas hojas les gustaban y la comían. Ni qué decir de los tallos, sin saber que en una de las vegetaciones que hoy conocemos está la caña de azúcar, por decir, que para nosotros es muy valiosa comer tallo, es decir, azúcar, a través de la caña de azúcar. Bien, en aquel entonces comían de todo. Y de ahí acá empezaron a cuidar lo que ellos sembraban y se daban cuenta que mucho de lo que sembraban no llegaban a cosecharlo como querían, porque los insectos eran voraces, quizás gigantes, que al cultivo lo agarraban como una lechuguita, comparando a los inmensos bosques de aquellos tiempos. Entonces él era muy agradable. Ustedes habrán visto esas películas que una de las plagas, en esto de Moisés y los 10 mandamientos, algo de eso, una de las plagas que envía Dios a la tierra, de acuerdo con esta película y de acuerdo con la historia,
mencionan que fue la langosta. Y esta plaga es aterradora. Vegetación que llega en cantidad, pues no te deja el tronco si es que ellos no lo pueden comer. Pero de hojas y frutos, ni qué decir. Si la planta tenía flores, hojas, frutos, repollos, olvídate de ello. Ya lo comió. Entonces dejaba puros tronquitos, puros palitos, que por unos lados podía brotar y en otros casos no brotaba y ahí quedaba. Entonces no sabían cómo controlarlo, empezaban a botarlos y botarlos, pero no podían controlar. Y de ahí que empiezan a aparecer los temas de que con esta otra hierba se ahuyentan, de que con esta otra hierba, un poco cocinándola y tirándolas ahí, controlan. Ya no entra el insecto, es decir, repelentes. Hasta la fecha usamos vegetación repelente, repelente de insectos. Pero eso es cuando tienes pues un vivero o una chacrita pues que no supera 1 hectárea, porque 1 hectárea ya es bastante trabajo para el productor. Entonces, de repente con eso. Pero desde ahí se registra el nacimiento de los biocontroladores, de los bioinsecticidas, de los bioplaguicidas. Y también se dieron cuenta que unos insectos comían a los otros, que unos insectos comían los huevitos de los otros, que unos insectos comían la oruga o gusano de otras especies. Y de ahí nacen, por un lado, los insectos maléficos, los que comen vegetación, y por otro lado, los insectos que comen los huevitos de estos maléficos, y le llamamos predadores. Entonces es un controlador. Se encargaban de que este insectito, pues, se llama el Antonomus vestitus bon. Entonces, este insecto que es predador, pues, tratar de que no muera, de que viva, porque le controlaba a los otros insectos que comían mucha vegetación o frutos o otros insectos a través de su ovopositor dejaban huevitos en los frutos u hojas y de ahí reclusionaba el huevo y salían gusanos, es decir, orugas. Y el insecto en esa etapa de oruga, recuerden que es adulto, huevos, orugas, pupa, adulto. Y así el ciclo del insecto. Entonces, es voraz, come, pero una barbaridad cuando esté en estado de larva, de gusano, de oruga. Esa es la plaga del agricultor. A esa hay que combatir. No hay que permitir que llegue a gusano. Si puedes matar mariposas, insectos adultos, fenomenal, porque los matas ya no hay huevos. Pero si lo tienes ahí recitando poesía para las mariposas que están ahí, pues estas por noche van a poner entre 300 y 1000 huevos. Y en 4 o 2 o 3 días, dependiendo de la temperatura, o 5, pues se eclosiona ese huevito y se convierte en gusano. Y esa es la etapa más voraz que destruye. Entonces el modernismo ya conforme avanzaba, iban encontrando los bioinsecticidas, es decir, alguna mezcla que hacían por acá, por allá, y apareció pues este tema para controlar insectos. De ahí a acá, hoy tienes unos químicos tan potentes que lo pones a la planta y esta planta absorbe este químico que le pones y lo redistribuye a las raíces, rizoma, tallos, ramas, flores, frutos, hojas. Toda la planta en sí ya lo tomó a este insecticida sistémico, lo introdujo a su savia elaborada y la savia elaborada se redistribuye en todita la planta. Ahí va el insecticida. Por donde lo pique, llega un insecto al fruto, muere. Llega un insecto al cogollito, muere. A comer hojas, muere. A las raíces, muere. Recuerden que raíces hay un montón. La yuca, la zanahoria, el nabo. Hojas. Por donde llegue el insecto va a morir,
porque ya tiene al sistémico dentro. Y este insecticida tan poderoso, pues le hace mucho bien al productor. Pero de ahí a que el material activo de estos químicos, ¿hasta cuánto dura ahí en el lugar donde lo han aplicado? Le cayó a la vegetación, a las flores, a los frutos, a las hojas. Lo tomó, algunos de ellos, no todos. Los que son sistémicos, hay otros que son estomacales. Los que son estomacales quedan sobre las hojas. Llega la oruga, come hoja, muere. Le revientan sus intestinos. Entonces hay un montón de tipos de insecticidas para controlarlos de alguna manera, empezando por el adulto, ¿no? Cuando ya es oruga, también oruga. Bien, entonces, y también haciendo crianza de insectos, que son biocontroladores. Esos insectos, por lo general, son de dos tipos. Uno, que comen huevo de otros insectos, y otros que ponen sus huevitos justo en el lomito de la oruga, del gusano. Llega el insecto, veo un gusanito, justo en el lomito, pum, pone uno o dos huevitos. 2 o 3 días se convirtió en gusanito, dentro del gusano. Pero en el momento en que le pone huevito, ese gusano ya no come. Anda por ahí el pobre, ya un poco casi elástico, y ya no come, no es alegre, y plum, muere. Muere para que el huevito que está dentro eclosione y sale la nueva avispa que antes le puso esos huevitos. Entonces son los biocontroladores. Son insectos que ponen sus posturas en el omito de las orugas. Una serie. Esos serían los bioinsecticidas los más sanos, pero para eso hay que criarlos. Y todos los productores no saben criar avispas. A la avispa hay que darle de comer, hay que tener un laboratorio, hay que esperar que tengan sus posturas y soltarlo cuando ya es adulto, al campo. Entonces ellos siguen su ciclo. Gusano que ven, ¡pum!, lo opositan. Y de esa manera muere. Hasta ahí, fenomenal. Pero ¿qué de los químicos que agarran de todo? Insectos buenos, insectos malos, todo lo que esté ahí, que se llame plaga, sean insectos, sean microorganismos, y dentro de los microorganismos sean bacterias, hongos, virus, que están atacando la planta, igual van a caer, dependiendo del tipo de químico que le pone el productor agrario. En consecuencia, muchos de estos químicos llegan al suelo y en el suelo lo contaminan. Entonces es una contaminación del suelo ocasionada por agroquímicos. Llámese insecticida, acaricida, bactericida, virocida o fungicida. Fungicidas son para los hongos. Entonces, pero de todas maneras son químicos. Y todos tienen un destino final, el suelo, y llegan a ser contaminados. Dejamos por un ratito el tema de los agroquímicos, que es uno de los que nos debe preocupar mucho, porque son los alimentos que comemos nosotros. Bien, lo dejamos ahí y nos vamos por otro lado. ¿Qué otro contaminante tiene el suelo? Muchos. Preocupa bastante hoy día los metales pesados. ¿Y qué hacen los metales pesados? ¿De dónde salen estos? ¿Y quién los pone para que contaminen? Los metales pesados. Ese es el tema que quiero conversarles hoy. Recuerden que el suelo tiene una serie de contaminantes. Uno de ellos son los metales pesados, cuya fuente más importante en el país es la actividad minera.
¿Y a cuál de ellos me refiero entonces? Ahí lo tienes. Puede ser el arsénico, el cadmio, el cromo, el bario. ¿Cuál de los pesados? De acuerdo a su peligrosidad, el mercurio, perdón, me olvidaba, el plomo. ¿Cuál de ellos es el más contaminante que a nosotros nos afecta la salud? ¿Cuál? Todos. Unos más que otros. ¿Por qué? Porque además los agroquímicos en una buena parte están conformadas por metales pesados. O son arsénicos, o son mercurios y hasta cadmio, estaño. Pues todos esos metales pesados hoy son controladores de plaga y llegan al suelo. ¿Qué hace la actividad minera? Si explota oro, el mayor de sus reactivos para precipitar el oro viene a ser el mercurio. En la actividad agrícola, el más difundido, el arsénico, con aquella combinación arseniato de plomo. O sea, dos metales pesados. La minería hoy en el país y, por qué no decirlo, en el planeta Tierra, salvando diferencias, en algunos lugares poco y en otros lugares mucho, generan procesos de contaminación por metales pesados. Llegan al agua, lo usa el poblador, abreve el ganado, lo usa el agua para el riego de los cultivos y en definitiva contamina al ser humano, a la ganadería, contamina los suelos y en los suelos está aquel alimento que tanto te he venido diciendo de que el 95% de los alimentos que consume el ser humano proceden del suelo. Entonces, como para tenerle algo de respeto a este tema. Yo voy a hacer, eh, sé que ustedes ya tienen preparados sus temas, eh, voy a utilizar una media horita, ¿les parece? Para presentar esto y luego continuamos con las presentaciones que ustedes tienen utilizando estas 2 primeras horas y las 2 siguientes también. Entonces, ¿cuántos grupos hay, por favor, para que ponga para medir mi clase? ¿No hay delegado, no hay nadie en el aula? Buenas noches, ingeniero, disculpe. Solo hay un grupo para que exponga hoy. Ya, correcto. Bien, bien, bien. Entonces, a partir de la siguiente fecha, por fecha, vamos a exponer dos grupitos, una para la primera y una para la segunda, para poder Ingeniero, avanzar. Sí, disculpe, ¿puede haber la posibilidad de que la siguiente semana comenzamos a exponer y expongan 3 grupos? Ya que ¿ya por mi qué? compañera me comenta que no han tenido tiempo para... O sea, sí, ya tienen su tema listo, pero tienen algunas dudas y quisieran consultarle para ver si está bien o no. Para que Las usted haga consultas algunas son observaciones. antes, o sea, han tenido tanto tiempo y no lo han hecho. Lo que pasa es que han preparado su tema al final. Nunca dejen al final, siempre vayan preparándolo con tiempito. De acuerdo, no hay problema. Bien, Ingeniero, muchas gracias. ya, entonces, recuerden, lo que yo quiero es solidez en sus trabajos, ¿ah? Bien preparados y sobre todo el grupo que pone 3, 4, 5, 6, no sé cuántas personas por grupo, todos manejen ese tema, porque yo les voy a preguntar, al que expuso, le pregunto aspectos que expuso el otro, no lo que él ha expuesto. Entonces eso significa que el tema debe manejarlo todo el grupo y expone cualquier parte, pero todos lo manejan y lo conocen. De esa manera nos vamos estudiando y de esa manera también le permitimos a los colegas, a los restos estudiantes,
de que hagan las preguntas, y si no hacen, yo los llamo para que pregunten, y si no preguntan, es porque no están en clase, y les pongo su nota. Entonces quiere decir que van a preparar bien sus trabajitos y todos vamos a participar. Yo haré las preguntas, los estudiantes que están harán las preguntas, y ya les dije, un grupo expone y el otro grupo está obligado a preguntar. Ahora voy a ver la relación, no recuerdo, le he archivado, pero lo voy a ver ahorita. Entonces, por ejemplo, si expone el grupo 1 ahora, y son 10 grupos, muchos, no creo que sean 10, 6 grupos por decir, entonces hoy expone el grupo 1 y el grupo 6 encargado de hacer las preguntas. ¿Cuántas personas hay en el grupo 6? Suponiendo que ese sea el último grupo. 5 personas. Entonces son 5 preguntas diferentes a la que le va a hacer al grupo expositor. Obligado. Tanto el que expone como el que pregunta conocer el tema. O estar atento en la exposición. Bien, igual el resto de personas. Atento, tomando nota. Así es, jovencito. No hay otra forma de aprender esta parte. Dinámica, abierta, y el conocimiento está ahí para todos nosotros. No hay ningún inconveniente. Bien, jóvenes, entonces ya les dije la mecánica, no sé si esta es la segunda vez que le digo, porque ya hasta me he confundido, no sé si al grupo de los miércoles también he dicho lo mismo o no le he dicho. Pero bueno, de todas maneras, si le estoy repitiendo, disculpen. Bien, jóvenes. Entonces voy a pasar lista en todo caso, después se me pasa la hora. Ahora vamos a mirar. Ya estamos. Hoy día, ¿y de qué es? 13. Mire, que se fue ya se fue el día. Listo. César Álvarez. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Arias, Bruno Arias. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Elizabeth Arrasco. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Ronaldo Bobadilla. María Buleje. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Aldo Bolívar. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Edgar Camasca. Presente, ingeniero. Buenas. María El Carmen Cangalaya. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas. Mercedes Carrera. Buenas noches, ingeniero presente. Buenas. Stephanie Castro. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Cristel Joyatupa. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Ronaldo Chávez. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Jean-Pierre Cóndor. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Takeshi Coronel. Presente, ingeniero. Muy buenas noches. Buenas. Fran Cule. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas. Gloria de la Cruz. Gloria. Tesi de la Cruz.
Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Yampul Huamán. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Natalie Juárez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas. Carlos León. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Freddy Letona. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Cismena Linares. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jonathan Márquez. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Diana Martos. Ingeniero, buenas noches, presente. Buenas noches. Wilber Mayorga. Wilber. Paola Miranda. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Teresa Neira. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Susan Pardo. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Jennifer Parián. Presente, profesor, buenas noches. Buenas. Renzo Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas. Evelyn Quispe. Presente, ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Frankler Rodríguez. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Diana Rosales. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Alexis Sayas. Buenas noches, ingeniero, presente. Bueno. Fran Solano. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Luisa Sotelo. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas. Lenin Soto. Ingeniero, buenas noches. Lenin. Presente, ingeniero, buenas noches. No me escuché bien. ¿Me escucha bien? Ya. Correcto. Ya lo vi ya. No se preocupe. Ya no sé dónde me quedé acá. Madeley Vila. Presente, ingeniero. Johnny Ticona. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches. Yasmín Leandro. Presente, ingeniero, buenas noches. A ver. Mayorga. Mayorga Vargas. De la Cruz López Gloria. Bobadilla Flores Ronaldo. Buenas noches, ingeniero, presente. Disculpe, tenía problemas de conexión, disculpe. No se preocupe. Ok. Bien, como ustedes conocerán, los metales pesados son, en la tabla de Mendeleev, aquellos que se consideran por su peso atómico o por su número o por sus valencias. Entonces tiene una u otra forma de llegar. Vamos a ver algo de intoxicaciones acerca de los metales pesados, porque de ellos ya conocemos bastante. Ustedes pueden ubicarlos acá. Acá está el cadmio, acá está el zinc, acá está el plomo. A ver, ¿por dónde más? Hay el mercurio, como los contaminantes más fuertes, digamos así. Entonces están más o menos ubicados por este sector. Acá está el níquel.
el platino también. ¿Por dónde está? El aluminio está acá. Son metales pesados de bastante afectación a la salud cuando estos se toman en cantidades que superan el límite permisible, o en otras palabras, el ECA para el aire, ECA para suelo, ECA para el agua. El ECA para suelo es el estándar de calidad ambiental para el suelo, exclusivamente para eso, ya tiene su estándar, que no es coincidente con el del agua en valor, que el aire. Bien, también hay para la planta. Bien, bien. Entonces, como ustedes comprenderán, los más conocidos, los más fuertes, estamos hablando del plomo, del mercurio, el arsénico, el cadmio. También siguen siendo pesados, aunque con menor presencia, afectando, por un lado, el curso que nosotros tenemos es el suelo, afectando el suelo, pero si está en el suelo, de hecho, afecta al medio ambiente y también afecta a la salud humana, cuando éste se encuentra en cantidades que superan los límites máximos permisibles. Pero el hecho de estar en el suelo, hay dos opciones. El suelo lo tuvo siempre porque se derivó de una roca, y la roca está conformada por minerales, de tal forma que ahí estuvo pues el metal pesado. Entonces ahora lo tiene el suelo. Y si está en cantidades importantes, la planta pudiera tomarlos. Si la planta lo toma, es probable que lo almacene luego de ser procesado, o en las raíces, en los rizomas, en el tallo, en las ramas, en las hojas, en las flores, en el fruto, en sus semillas, etc. Y justamente esas son las partes del vegetal que nos comemos. Semillas, el arroz. Flor, la coliflor. Entonces, cualquiera, la que ustedes gusten, hagan el ensayo ahora, y pues son partes de los vegetales que consumimos. Entonces, miren ustedes todas las opciones de estos metales pesados, porque todos están en el suelo. Todos. El asunto es cuando ellos llegan a tener superan lo permisible, que ya hacen daño para la salud, ¿no? Por otro lado, la exposición de ellos puede ser ocupacional, es decir, si me dedico, por ejemplo, a trabajar en el suelo, y suponiendo que de forma natural lo tenga, yo como productor agrario, al labrar mis tierras, de hecho ya me estoy contaminando, porque ahí está el contaminante. Uno de ellos, cualquiera, que esté en cantidades altas, estar en el suelo ya me afecta directamente. Ahora, puede de que la planta en un suelo contaminado por estos metales pesados no tome a ninguno. No los toma. ¿Por qué? Porque no tiene predicción en tomar ese mineral y no los toma. Pero si este mineral está en cantidades altas, lo va a intoxicar o no lo deja germinar, y de todas maneras muere el vegetal. Pero él no lo toma si es que no tiene esa necesidad de tomarlo. Pero externamente lo puede dañar. Suponiendo que no lo dañe y que tampoco lo tome y que el suelo esté contaminado, pues el alimento no estará contaminado. Ahora, estos metales pesados, para que la planta los tome, tienen que estar en estado de ión, en estado eléctrico, en estado iónico, cualquiera de ellos. Entonces, como ión, recién lo toma la planta. La planta no lo va a tomar en forma no iónica o en forma molecular, no lo toma así. Por ejemplo, un contaminante que esté en el aire, acá está la planta, no lo toma. ¿Por qué? Porque esa no es su forma de nutrirse. La planta se va a nutrir a través de sus raíces. Hay plantas que sí se nutren directamente del aire, a través de los estomas de sus hojas. Los estomas vienen a ser los poros. Los poros que nosotros tenemos, la planta los tiene, pero se llaman estomas. Con todo un sistema, porque es un mecanismo complejo lo que tiene la planta ahí. Que fíjate, por ahí va a salir el agua de exceso, por ahí va a salir el agua evaporada,
la que transpira la planta, por ahí va a ingresar el CO2 y otros que toman la planta del ambiente. Es decir, es todo un sistema complicado. Bien, entonces si soy obrero o soy productor agrario, trabajo en el suelo y este suelo está contaminado porque ya superaron el máximo permisible de cualquiera de ellos. Y como yo estoy labrando esa tierra, me estoy contaminando. Ahora, la planta ya le dije, si lo toma, va a ir al fruto, a la parte comestible que nosotros tomamos. Y si no lo toma, qué bien. Por ese motivo, hoy en día se habla de fitorremediación. ¿Qué significa eso? Que la planta tiene predilección, eligen a ese mineral porque les gusta, es un nutriente de ellos. ¿Eh? Es como nosotros, tenemos 3 platos, uno de carapulcra, otro de tallarines y otro de pallares, por decir algo. Me gusta uno de ellos y el resto no me gusta, pues no lo tomo. Tomo el que me gusta. Y si de los 3 no me gusta ninguno, ninguno tomo. Compraré otra cosa. Igualito la planta. ¿Requiere esos minerales? No. ¿Tiene necesidad de tomarlo porque ya está en el suelo? No. Pues no lo va a necesitar para sus procesos fotosintéticos. Pero si es que lo necesita, sí lo va a tomar. Entonces, he ahí el tema. Entonces, por ese motivo, ustedes probablemente vayan a exponer en algún momento fitorremediación, es decir, descontaminación del suelo por vegetación cultivada, es decir, cultivo para que tome ese mineral. Y de esa manera me descontamina el suelo. ¿Ve? Entonces, no todas las plantas tienen esa propiedad de atraer, de tomar. Otros toman hidrocarburos, como el petróleo, el queroseno. Bueno, ya no hay queroseno en el mercado. El petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces lo toma la planta y de esa manera descontamina al suelo. Entonces son fitomejoradores, fitorremediadores, perdón. Hay plantas fitomejoradoras, mejoran el suelo, pero de eso no estamos hablando ahora. Estamos hablando de la remediación, fitorremediación, porque está tomando algún elemento pesado, porque hoy la clase es de elemento pesado. Si fuera de hidrocarburos, el contaminante hablaríamos de eso. O de cualquier otro tipo, como pueden ser inclusive la radioactividad. Recuerden que en La Molina, en la época que estuve haciendo mi posgrado en suelos en la Universidad Agraria de La Molina, porque mi formación profesional es de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Ahí me formé. Y mi maestría en La Molina, en la especialidad de suelos. Ya otra maestría y otro doctorado acá en la Villarreal. Bien, eso lo dejamos ahí. Pero en todos ellos, de lo que tratan es de conocer de qué manera uno de estos elementos u otro que no está acá, como el fósforo, lo vuelvo radioactivo. Se llaman, en el caso de fósforo marcado le dicen. ¿Por qué? Porque le han puesto radioactividad al fósforo. O sea, el mineral que se llama fósforo le han puesto radioactividad. Entonces, está en estado iónico. La planta inmediatamente lo va a absorber, porque está en estado iónico. Y es radioactivo, porque le han puesto esa radioactividad. Y dentro de su sistema del vegetal se va a multiplicar, se va a fortalecer. Y en lugar de tener, por decirte algo, un choclo normal, lo tiene un poquito de mayor tamaño, mayor número de hileras, el grano más desarrollado y el sabor mejor que los normales. Entonces, ¿pero a costa de qué? De una probable afectación a la salud humana. Y recuerdo que ese año, la agraria, sus investigadores, yo recién era novatito, primer año en suelo, ingeniero agrónomo, haciendo su especialidad, su maestría, estoy hablando del año, a ver, del 80.
muchísimos años. Pues sembraron maíz, le pusieron fósforo marcado, sacar estos maíces parecían gigantes, tremendos maizazos. Fenomenal, un éxito. Ahora, ¿quién se come? Pues ese maíz, o en choclo, o en cancha, o como quieras, o en harina, para que lo transformen en pan. ¿Quién? Nadie. Porque en los estudios que hicieron todavía tenía trazas de radioactividad. La chala, por error, la chala es la planta, sacado el choclo, queda la planta, toda nuestra planta, lo pican y le ponen al ganado. Creo que esa vez murieron como 40 vacas, algo así, y son vacas lecheras de puro pedigrí, ahí en la agraria. Fue noticia en el periódico, la radio. En ese tiempo creo que la televisión estaba en blanco y negro nomás, creo, no recuerdo bien. Entonces, pues ni hablar. A dejar de experimentar con esto. ¿En qué me meto? Entonces, ahí están las plantas remediadoras. Van a tomar radioactividad del suelo, así como el hombre, a propósito, con fines de investigación, con fines experimentales, con fines científicos, lo hace. Por ejemplo, ese experimento jamás se ha repetido. Entonces sirvió para eso. ¿Ve? Resultados excelentes, pero la reactividad seguía. ¿Ve? Imagínate que el ser humano no lo come, muere. Entonces, teniendo ese precedente, hoy en la agraria, por lo menos ni uno más. Se harán de otra manera. Hay átomos que le colocan para hacerlo cada vez más productivo. Si su periodo vegetativo, de semilla a semilla, dura 6 meses en el campo, que dure 5. Un mes que deje de estar en el campo es un mes de riesgo, de pérdida de cosecha, de que lo roben o el clima se porte mal y malogre los frutos. Un mes que ya sacó, un mes que el productor va a recuperar su dinero que invirtió. Y si es préstamo, pues es un mes menos de interés que el banco le va a asignar. Entonces hay muchas ventajas y para eso están los experimentos y hay que experimentar en todo sentido. En ese, por ejemplo, es como para ya no repetirlo. ¿Por qué? Porque los resultados fueron excelentes, pero no quitaron la radioactividad, no pudieron. De repente a la fecha ya pueden, pero que tenga conocimiento como agrónomo, no va. Bien, entonces, he ahí, señores, estamos hablando de la exposición de los metales pesados ocupacional y también ambiental. O sea, trabajando o tú sin saber, estás ahí y un fulano de tal está fumando y en ese tabaco va arsenio. Y ya estás contaminando al coleguita. ¿Mm? Entonces, ese es ambiente. ¿Por qué? Porque el contaminante con aquella tontería de fumar, pueden fumar porque les calma el nerviosismo, toman, bueno, ¿cuántos factores hay que lo ponen los fumadores? Y pues seguramente que es así, pero con afectación de los que están rodeándolo a esa persona. Si es un hogar, será su familia. Si es la universidad, será el compañero de estudio, o el colega, profesor, o si es donde esté. Bien, y nada se saca con eso. La llegada. ¿Cómo llega la persona? Por inhalación. Lo que te estoy diciendo. No necesitas comerlo. O también por ingestión, si lo comes. ¿Dónde se deposita en tu cuerpo? En los huesos, en el hígado, en el riñón. Yo por lo menos ya no tengo uno. Ya me sacaron un riñón, quizás si el culpable ha sido estos famosos metales pesados y por eso le he puesto especial interés. Especial interés. Ya tengo casi, en plena pandemia fue. O sea, ya casi estoy por cumplir 2 años, porque ya había empezado la pandemia,
cuando tuve este fenómeno en el cual tuvieron que intervenirme. Pero hasta el día en que fui operado, hasta ese día dicté clase. Y 2 días después continué dictando. O sea, con tu laptop en el hospital, pues utilizarla, no hay ningún inconveniente. El asunto es tener la voluntad de hacerlo. Bien, y nunca pedí ni siquiera licencia. No fue necesaria. Bien, lo delicado que estaba era para, así como estoy ahora, conversando, ¿no? Sin hacer esfuerzo ni nada por el estilo. ¿Cómo lo eliminas? Fundamentalmente renal, es decir, a través de las micciones. Pero eso es lo que se supone y se dice. No siempre sucede. Más bien afecta al riñón. Oligoelementos. ¿Qué cosa es oligo? Poquito, poquitito. Oligoelementos. Elementos menores. Que la planta lo toma solo en trazas. Poquito, casi nada. Cobre y selenio. 2 pesados. Que la planta lo requiere. Está bien, pues el suelo lo tiene. Y ellos lo toman en cantidades pequeñísimas. Si esto hubiera una planta que tome en exceso, pues lo está llevando a los alimentos. Y los xenobióticos, como el plomo, el mercurio. ¿Y qué decir? De eso ya veremos los efectos luego. Fíjate que todo lo que está acá es del suelo. Los que están en el suelo. Metales pesados. De acuerdo con esta agencia de los Estados Unidos, precisa que en la lista de ellos, por la prevalencia y la gravedad, tienen catalogado como los más peligrosos al plomo, al mercurio, al arsénico y al cadmio. La vez pasada le comenté, y justo la vez pasada lo he visto en un video acá, y me olvidé de grabarlo. Vi todo, pero ahora no sé dónde está. El agua del norte, la Mayeque, que tomaban en un distrito, contenía arsenio. Y el arsenio es un contaminante. Es decir, que esas aguas han pasado por lugares rocosos donde esa roca tiene arsenio. Entonces lo único que hacía es que está en suspensión en el agua. Porque los metales pesados, con raras excepciones, son solubles. Esos no son solubles. O sea, van en suspensión. Bien. Se elimina por excreción gastrointestinal, saliva, sudor, exhalación, lactación, descamación cutánea, caídas del pelo, uñas. Y ustedes a veces podrán apreciar o haber visto o tener noticia de estos casos y no sabemos cómo. Fíjate que cuando nosotros sudamos, lo que arrojamos ahí en esa gotita de agua que sale por nuestros poros son minerales. Si estos minerales corresponden al calcio, magnesio, sodio, litio, cloro, etc., lo pruebas tu sudor y es algo saladito. Pero de repente no lo es y está sudando. Entonces ya no son esos solubles. Puede que sean pesados. Bien, con eso no lo estoy queriendo satanizar este tema, ni tampoco decir pues que hay que tener miedo a todo, ¿no? Eso no es así. Pero sí ustedes como universitarios deben conocer, deben saber lo que sucede al suelo. Inclusive mis colegas que son de la especialidad de suelo muy poco, a veces lo dicen. Pero el conocimiento está ahí, pues si yo no se lo digo a ustedes lo van a encontrar igual, ¿no? Entonces ahí están. Bien. El tratamiento general. El cese de esa contaminación es cesar de la exposición. Es decir, si estás trabajando en un lugar contaminado, pues ya no trabajes ahí. Si tienes necesidad de seguir trabajando, toma tus precauciones.
ponte máscara, no la que usamos ahora, hay mascarillas especiales, ¿no? Con filtro súper especial, y pues ahí trabaja, no toques ese suelo, no toques lo mínimo posible, y a veces hay que trabajar en lugares que son peligrosos, pero toma todas tus precauciones. Bien, los agentes quelantes, el dimercaprol, el edetato, el succímero y la penicilamina, disculpen la pronunciación, son agentes quelantes, es decir, algo así como un chicle. El carbón activo no liga metales, o sea, el carbón está en el suelo, pero no agarra un metal y a otro metal para juntarlos. Algo así como pegajoso. No liga, por eso estamos poniéndolo ahí de manera muy clara. Los agentes quelantes ligan metales, no el carbón, los quelantes, ¿no? Ligan metales, forman compuestos cíclicos estables de toxicidad baja y fácil de excreción. Acá tenemos ligeros impactos que a veces no vemos estadística. Y acá le estoy presentando una como para que vean. Acá dice muertes, acá dice días de enfermedad, ¿no? Esos son los impactos que generan a la salud. Contaminación del aire en locales cerrados. Pues miren ustedes la cantidad de fallecidos. Esta es una data del planeta Tierra. O sea, no es Perú, es todo el país, todo el mundo, todo el planeta Tierra, ¿no? Y miren los días de enfermedad. A ver, dividan 49.122 entre 365 días para saber cuántos años corresponden, ¿no? Ingeniero, Esos días, no se ve la diapositiva que estaba hablando. ¿no se ve? No se ve de metales. Sí se ve. Sí se ve. Sí se ve. Sí, sí. Así porque estoy compartiendo. A ver, Sí de se ve. repente mire su computadora, su laptop o su tablet, apáguela y vuelva a encenderla. O vea lo que Está en haga. está en la diapositiva de metales pesados y tratamiento general, ingeniero. O está en Sí, otra. sí, yo estoy pasando las diapositivas, Diana, y si no lo estás viendo, a ver, el defecto debe estar en tu máquina, porque hay otra persona, otro estudiante que lo ven. Dale una miradita. Me avisa. Contaminación atmosférica, 5.481. Exposición al plomo en niños. Bueno, no se registran muertes, pero días de enfermedad. ¿Y por qué en niños no? Y en adultos sí. ¿Por qué en adultos hay muerte y en niños no? ¿Alguien puede responder? Por favor. En el caso del plomo, ¿por qué no registra muertes en niños, pero sí registra muertes en adultos? Porque el plomo se acumula con el tiempo y ya en adultos estará más acumulado. Perfecto. Esa es la respuesta. Porque un niño recién está empezando a acumularlo, pero un adulto, como la edad que ustedes tienen, todavía están en proceso de acumulación y están acumulando. Como la que yo tengo, ya pues, ¿cuántos años han pasado que estoy acumule y acumule sin darme cuenta? Y ya llegó a un límite en donde aparecen enfermedades atribuidas a metales pesados. Y en este caso, al plomo. ¿Eh? Entonces, ahí ya nos morimos. Por ese motivo. Un niño recién está que lo acumula. Entonces, esa es la respuesta y es correcta. Bien. En el agua,
pues miren los casos que llega a superar a todo el resto. Bueno, no tanto a la contaminación atmosférica y en aires de locales cerrados, que son mayores también. Hablamos de 5.000, acá se habla de 1.000. Bien. Y los totales, que son cifras realmente alarmantes, muy alarmantes. Tenemos metales pesados, considerando entre el 98 y el 99, es la estadística que encontré, traté de buscar lo ultimito que hay, inclusive en mi oficina hay algunos datos, pero no logré captarlos tan rápido. Así es que de repente para la próxima les tengo esos datos, o en el proceso que ustedes están investigando, también. Traten de darle una miradita. Estos son datos de Perú, ¿no? MINSA y DIGESA. Fíjense en ámbitos que han realizado estos estudios en Lima y Callao y en Lima. Para Lima y Callao, una población de 1.250, para Lima 1.742. En promedio, tenemos de 7 puntos, en caso de metales pesados, 7.3 y 6.8 para el caso de Callao. Caso de Lima un poquito mayor, miren ustedes. ¿Y cuáles son las fuentes principales de contaminación de estos metales pesados? El parque automotor, concentrados, parque automotor. Entonces, acá estamos hablando, porque parque automotor y concentradoras se refiere a Lima y Callao, y solo a Lima solita, es el parque automotor. Bien, miren ustedes ahora, en los mismos años, pero solo en Callao. Hay casos de una población de 141 y en promedio el 8.3. ¿Y quiénes son los causantes? Las industrias, los concentrados de minerales y el parque automotor. Recuerden que en ese humo que botan las motocicletas, los autos, todo móvil, todo móvil. Hablemos pues de un auto, de un camión, de un avión, de un buque. Todo aquel que se movilice y utilice fósiles combustibles, pues ni hablar. Ahí hay restos de plomo. Bien. En Arequipa y Trujillo, es decir, en todo. Fíjense que acá se han detectado para el caso de Arequipa y de Trujillo en la pintura, esa que pintas la pared, esa precisamente. Ahí hay plomo. En Cerro de Pasco, al extraer los minerales, ahí ni que hablar, pues, porque son mineros, la mayor cantidad de actividad ahí es la actividad minera, supera. Entonces, al roturar, romper una roca para extraer el mineral que contiene esa roca, ya estás exponiéndote a gases enrarecidos y que son muchas veces productos de estos metales pesados, ¿no? Inclusive, algunos mineros que a veces no conocen bien, agarran una botellita, cogen el mercurio, porque está entre las rocas y rocas, y lo que ha dinamitado está que chorrea, pero corre como si fueran bolitas, como si fueran unas bolitas. Agarran una cajita, lo meten ahí, lo ponen a bolsillo y lo llevan a su casa. O sea, ahora el contaminante ya lo tienes en casa. Imagínense. Sin saber. Es un contaminante súper peligrosísimo. La oroya, Chimbote, los complejos metalúrgicos que hay ahí. Veamos exclusivamente ahora del plomo. El empleo, bueno, acá el origen del plomo, dicen que emplean plomo en la industria y en los productos domésticos, especialmente ollas, sartenes, este tipo de cosas, ¿no? Están presentes en pinturas, latas, soldaduras, fontanerías, gasolinas con plomo, porque hay gasolinas sin plomo. El plomo es un aditivo que le agregan a la gasolina. Entonces el hecho de no ponerlo encarece un poco a la gasolina porque tiene que ponerle otros aditivos. Entonces, en los grifos que no tienen mucho prestigio, la gasolina va con alto contenido de plomo y el plomo lo arroja por el tubo de escape.
y lo va dejando en la ciudad, por donde pase ese carro, o ese vehículo, ese móvil. No solo es carro, es motocicleta también. Camión, bus, microbús, lo que fuere. Es parte del parque automotor. Vasijas de cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica es la arcilla y ese es prácticamente el suelo. Cristales de plomo. Bueno, esto viene desde el vidrio, ¿no? Y el vidrio es cuarzo, que también procede de la roca. Fabricación de baterías, ni qué decir, ahí están las placas, precisamente de plomo, ¿no? Y las pilas, y que inclusive además tienen radioactividad, por eso son pilas, ¿no? Verduras de tierras contaminadas. Eso ya es un tema del cual vamos a profundizar un poquito más. Metabolismo en la piel, en inhalación, en ingestión. La abrasión es del 50% en niños. Abrasión es aquel aire que llega y nos empuja ahí. Pero el aire no tiene por qué tener fuerza. Cuando el aire sopla y nos mueve el cabello, nos quita los papeles que llevamos. Cuando el aire ha tomado movimiento por efectos de la diferencia de temperatura o diferencia de presión, ahí toma movimiento, tanto horizontal como vertical. Entonces, el aire se mueve igual que el vapor de agua. El vapor de agua, ¿por qué se mueve? Por lo mismo, por el mismo principio, ¿no? Bien, entonces, ¿pero por qué la fuerza? Porque dentro de ese aire está llevando material en suspensión, es decir, este tipo de partículas, que puede ser partículas de agua en forma de vapor, y también puede ser infinitamente pequeñísima esta partícula que viene a ser un contaminante, el plomo. Entonces, imagínense ustedes a lo que estamos expuestos. Esto vienen a ser ya últimamente no la excepción. Ya es un tema que debemos conocer. Por eso me ha preocupado bastante y dentro de las contaminaciones he querido tomar este tema que me ha costado un poquito estarlo poniendo como lo están viendo ustedes ahora. Bien, el 90 al 99% es secuestrado por los hematíes, es decir, por la sangre prácticamente. Atraviesa, esta sigla sí es una sigla médica, disculpen, y la placenta, ¿no? Se acumula en tejidos, 90% en los huesos. Miren ustedes, precisamente los que nos va a afectar, lo que no queremos que a un niño lo afecte, y menos a un adulto. El adulto es cuando ya ha acumulado, el niño recién está acumulándolo y ya lo está afectando. Entonces, tratemos de tener conciencia en esto y tener cuidado con nuestros alimentos. Hay forma de descontaminar. No sé si lo pasé una forma de contaminar en la clase pasada o me estoy equivocando. Por favor, si me pueden responder. Forma de descontaminarse de metales pesados. Aún no todavía. Ya, gracias entonces. Lo pasaremos más luego. Metabolismo. Seguimos. El plomo tetraétilo o tatretilo es el aditivo de la gasolina, lo que les decía, ¿no? El aditivo, fíjese que ya contiene plomo, ese aditivo que le ponen a la gasolina. Se puede absorber por la piel. Nuestra piel está llena de poros. Toda nuestra piel, el cuero cabelludo, nuestro rostro, nuestras manos, nuestro pie, la camisa no la abotonamos hasta arriba y todo donde esté expuesto hay poros. En adultos, la absorción es del 10 al 20%. En los hematíes se liga a la HB y otros componentes. Se mide en sangre total. El análisis de sangre es muy valioso
pero nadie lo va a saber si es que no ordenas que se haga un análisis de plomo o de cualquier otro metal pesado, al arsénico, por ejemplo. Y eso va a estar en la sangre ya, porque es el lugar donde más se deposita, o en los huesos. Pero normalmente nos saca sangre y es muy fácil, ¿no? Determinar. Pero que nos analicen el hueso y es un poquito más delicado. Pues tendrían que hacernos un huequito y sacar un poquito de hueso de nuestro dedo o de donde sea, lo cual ya se hace un poquito más riesgoso, más peligroso. Bien. Semivida del plomo. En la sangre, 25 días. Tejidos blandos, 40 días. En el hueso, 25 años. Entonces, miren ustedes el, el metal pesado que ingrese. Estamos hablando de plomo. El metal pesado que ingrese a tu hueso va a estar ahí por 25 años. Entonces, ya tiene 50. Ya renovate ese plomo que teníamos. En realidad, estos casos son delicados, más tiran para hacer casos médicos, pero eso no significa que ustedes que son ambientales dejen de conocerlo. Afinidad por celulares y mitocondrias. Fosforilación oxidativa. Fosforilación oxidativa mitocondrial. ATP, bases de sodio, potasio y calcio. ATPasas, así debe pronunciarse. ATPasas de sodio, potasio y calcio. Bien. En niños, estados clínicos. Niños que inhalan gasolina o chupan pintura. Recuerden con esas famosas plastilinas a colores. ¿Qué cree que qué cosa es el color? Ya le estoy diciendo que tiene plomo las pinturas. Y a un niño le das una plastilina de colores, verdecito, rojito, etc. Miren que a veces con la inocencia de nosotros estamos iniciando a los niños en un proceso de contaminación. La plastilina no es otra cosa que arcilla. Entonces debemos tener arcilla sin pintura. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Las casas comerciales agarran la arcilla, le ponen químicos para que no se ponga dura. Y por eso se vuelve una masa, hace muñequito, hace lo que quiera con la plastilina. A costa de químicos que le estás poniendo. Y más la pintura que ya va en ella. Hay que tener cuidado con esas cosas. Ustedes, no sé qué día les toca su práctica, si el 9 o el 16. ¿Qué día han fijado para salir al campo? El 16. Ya. 16. Es probable que en el campo determinemos textura al tacto. O sea, con un poquito de agua, mojamos una muestra de suelo y ahí vas a diferenciar lo que es una arena, porque vas a sentir la arena entre tus dedos, vas a sentirla. No hay arena, hay limo. Parece un jabón, se vuelve jabonoso. Hay arcilla, parece chicle, entre los dedos queda pegado. Entonces va a ver de qué es predominante. Si haces un estudio en la selva, quieres hacer textura, caramba, la mayoría parece chicle porque hay abundante arcilla. Pero acá en la costa lo que más va a abundar es arena. Y lo vamos a llevar al oído, acá, a nuestro oído. Y ahí vas a determinar tu textura y vas a sentir como si fuera una lija. Entre arena y arena se juntan y se rozan. Y tú te lo llevas al oído y lo escuchas. Una práctica fabulosa esta de textura, ¿no? Entonces, de ahí vamos a salir un poquito sólidos. Probablemente ya ni se acuerden ustedes sus prácticas cuando llevaron edafología, pero lo vamos a recordar ahí. Bien. Esa arcilla, con esa, es lo que deberían tener los profesores que hacen que los niños jueguen con plastilina y enseñarle a manejar arcilla, le pones un poquito de, ahí va a estar un poco dura, la humedeces y ya se vuelve para que juegue.
Y total se ensuciarán la mano con un poco de arcilla, luego se lavan y ya no pasó nada. Pero si a esa arcilla le pones un químico para que no se endurezca, le pones un color para que se vea bonito, entonces recuerda que ahí están yendo los metales pesados probablemente, ¿no? Y ya estamos fastidiando la paciencia desde que son niños. Y ellos no manifiestan para el caso de metales pesados cuando lo son y se manifiestan cuando ya, quizás de ustedes tampoco, la edad que tengan tampoco, pero la edad que yo tengo sí, de repente por ahí ya se ha acumulado toda una vida. Entonces sus manifestaciones son mayores. Cuidado pues que choquemos nuestra mano con la mesa y se nos quiebra un hueso. Choquemos nuestro pie, nos caemos, caramba, nos fracturamos. Pero así, pequeñas cosas, somos como vidrio. Entonces los huesitos ya están muy acabados y si tiene metales pesados, como que lo ha estado dañando ya. ¿Eh? Entonces muchas cosas hay que aprender a lavar el metal pesado. En uno de los videos que yo pensé que ya le había presentado a ustedes, aquí. Ah, ya. Entonces, a quien se los he presentado es para los de nutrición, a la escuela de nutrición y a la escuela de obstetricia. Ustedes saben que en la facultad yo solo tengo este curso y me han dado cursos para que dicte en la escuela de nutrición y en la escuela de obstetricia. Estoy aburrido. Si no me dan cursos el próximo ciclo, que son de mi especialidad y que saben ustedes cuáles son, ahí ya creo que renuncio. Yo soy agrónomo que más le puedo dar a un colega, a un ingeniero, pero estarle hablando pues, a una enfermera a la que está estudiando enfermería, o a los que están estudiando nutrición en la escuela, en la Facultad de Medicina, como que se aleja de lo que soy. Un poco que algo preocupado y molesto. Bien, bueno, lo dejo ahí. Ese tema lo dejo ahí. Qué barbaridades se hacen. Bueno, síntomas. Predominantemente centrales. Retraso mental, déficit en el lenguaje, traumas de conducta, encefalopatía aguda, ataxia, letargia, convulsiones, edema cerebral, coma, muerte. Fíjense, eso en caso de niños. Y si es que muere, quiere decir que esta contaminación es muy fuerte, porque los niños normalmente lo que hacen es estar acumulando y acumulando. Se manifiesta tarde ya. La polineuropatía es infrecuente. Muchos términos médicos aquí. Voy a pasarlo rápido porque esto es un poquito para entrar a la parte que más nos interesa. Exposición profesional. Es decir, en el desempeño, ¿no?, de nuestro trabajo, ¿no? Industrias de pintura, artes gráficas, cerámica. Fundiciones de plomo, fábricas de batería o mecánicos. Generalmente intoxicación crónica, cólicos, anemia, neuropatía periférica, nefropatía tabulointersticial, ribete gingival, sulfato de plomo. Es decir, son más términos médicos acá, pero que es conveniente tengamos cultura general. Yo en el examen no le voy a pedir esas cosas, ¿no? Sino lo general de cada metal pesado. Pero esos términos médicos es imposible. Pero sí es conveniente que lo sepamos, para que por lo menos como cultura general los tengamos presentes. Cuando un médico nos diga tienes tal o cual cosa, ya es más fácil recordar e irnos a buscar literatura. Cólico saturnino, acción constrictora sobre fibra muscular lisa, precipitado por infección o alcohol, no fiebre, no leucocitosis,
cede con sales de calcio, no responde a morfina, anemia por plomo, es frecuente la anemia leve, normocítica e hipocrómica, punteado basófilo de los hematíes. Es decir, puros términos médicos aquí, porque vienen a ser prácticamente aquello que afecta. Es un tipo de intoxicación de plomo, pero que todos estos, el plomo está también en el suelo, y eso es lo que preocupa. Afectación neurológica, polineuropatía axonal, motora asimétrica. La encefalopatía en adultos es rara, licor ilegal. Generalmente acá es cuando se toman esos licores que lo mezclan por acá, por allá y sobre todo con, digamos, químicos que no van a favor de la salud. No hablo, por ejemplo, si mezclas un vino blanco con un vino tinto o un vino semiseco con un vino dulce. Esos tipos de vino puedes mezclarlo, porque todos proceden de la uva. Pero si hablas de unos vinos que son obtenidos químicamente, ese es otro tema, es otro caso. Entonces, ahí entra este tipo de encefalopatía en los licores ilegales, ¿no? Tómate un licor de uva, un pisco, un vino. Digo, cuando la ocasión lo motive. Pero no le estoy invitando a que tomen y sean pues tales o cuales, no. No, para nada, para nada. Es cuando hay una reunión, un matrimonio, un bautizo de tu familia y tiene que estar ahí, pues ese es el tipo de licor que debe elegirse, los naturales. Porque dentro de lo mismo también hay los químicos. Y ahí está lo malo. Yo recuerdo que en Ollón, uno de los tantos lugares de la sierra, digo Ollón porque está cerquita acá en Lima, ahí cerca, se entra por Barranca, hacia la parte alta, está ya cerca de los 4.000, 3.000 y pico, 3.800, 3.900. Hace frío arriba. Cualquier época del año, en las noches, un frío terrible. Y la parte alta es como si fuera una pampa. Por ahí, por donde está Ollón, el aire corre una barbaridad. Hace un frío. Entonces recuerdo que el alcohol, ese alcohol normal que está ahí, se echa un poco de agua y unas hierbas. Y ya sabe bien. Lo pones en la taza y vas a tomar un poquito, lo tomas calentito. Pero si demora mucho en tomarlo, ya se puso frío, por el frío que hace. Y eso es un poquito como para calentarse. Entonces, por ahí como que hay que ver qué tipo, qué mezcla estamos haciendo. De repente las hierbitas y el agua hacen bien. Y el alcohol, caramba, que no es un alcohol, ese alcohol de etílico que tomamos ahí, producto de la uva, ¿no? Sino es un alcohol que hasta de repente con eso se ponen los mecheros. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de mezcla que a veces hacemos. No es que se tome a diario ni semanal, pero en ocasiones se toma y pudiéramos estar agregándole afectación a nuestra salud. Inhalación de plomo orgánico, tetraetilo de plomo, limpiadores de tanques de gasolina, insomnio, delirio, alucinaciones, manías, sin alteraciones hematológicos, no utilidad de agentes quelantes, suele ser reversible. El diagnóstico, sospecha de exposición. ¿Qué cosa es exposición? En algún lugar del suelo, de la vereda, de la pista o en casa mismo, estamos expuestos a estos tipos de metales pesados. Estamos hablando del plomo. ¿Y dónde hay plomo en casa? Esas antiguas cañerías
Las antiguas cañerías de agua, especialmente, se oxidaban, pero las que eran de fierro y las de plomo también. Pero se le atribuía eso, que se rompía la cañería, el agua se salía por acá, por allá. Pero eso ya está prohibido. No lo han prohibido porque se oxida, por si acaso. Lo han prohibido precisamente por el daño que le hace a la salud. 8:30. Ya son 8:30. Me toca el cambio. Sí, ingeniero. Sí, para cambiar a la siguiente clase. Entonces, nos quedamos con el plomo y seguimos, por favor, presten atención. Esto de acá es más cultura general, para que tomen conocimiento y un poquito que ya en la segunda parte ya está lo que más nos gusta de estos temas, ¿no? Y también para que tengamos la idea de cómo descontaminar al suelo cuando se trate de metales pesados. Bien, entonces voy a colgar un ratito y volvemos a ingresar inmediatamente, por favor.